Los bienes jurídicos que se protegen en sede penal tienen acogida, tienen sustento, tienen existencia constitucional. Y es muy fácil de verificar. Ustedes son suficientemente inteligentes como para advertir de la relación embrionaria entre el derecho penal y el derecho constitucional. Nosotros actuamos en consecuencia a los designios del derecho constitucional, porque el derecho constitucional declara a través de su artículo segundo, y además en los demás artículos y fuera de él, en los pactos internacionales y fuera de él, en la costumbre, en el uso, declara la Constitución que existen bienes jurídicos que son importantes, son insustituibles, inimaginables sin ellos para poder vivir en paz. El artículo segundo tiene todos los bienes jurídicos que nosotros defendemos en materia penal, que nosotros a través de la pena protegemos en sede penal. Entonces sí protegemos bienes jurídicos. Nosotros protegemos la vida, protegemos el honor, el patrimonio, la libertad, la intimidad, la dignidad. Protegemos el ambiente. El derecho penal protege el ambiente. No pierdan de vista eso. Las cosas no pueden haber cambiado tanto como para que los 5 muertos de este lado terminen por relaciones de causalidad no sé cómo verificables, siendo atribuidas a los de su mismo lado, pero no a los del otro lado donde salieron los proyectiles que los impactaron. ¿Qué está pasando? Entonces el derecho penal protege el ambiente, protege todo aquello que la Constitución, el derecho constitucional, ha considerado importante, indispensable para poder vivir en paz. Claro que protege bienes jurídicos, sí. Bueno, en primer lugar, para felicitarte por el sistema académico, que creo que se puede discrepar. Y me parece muy bien que tú enfoques este tema como parte de tu posición desde el derecho penal de bienes jurídicos. Lo que pasa es que nos hemos impresionado, y sin embargo, como tú bien has dicho, desde el 60 se habla de imputación objetiva. Lamentablemente, la Corte Suprema, recién en una sentencia del ponente Rogelio González López, profesor de la CEPLA, comienza a pensar que rescataba a San Martín y a San Martín todavía no había regresado a la Corte. Pero experiencias recientes en otros países me han hecho ver, y alguna comunidad, mis alumnos me dijeron, usted dice que el centro preventivo ha quedado de lado, sin embargo, 40 alumnos, como tenemos conocimiento del Código Penal, no hay limitado. Entonces, por otro lado, a una fuerte discusión en el año pasado, en los 10 años del Código Penal, donde una fiscal se quedó diciendo que ellos tenían que manejar la seguridad ciudadana del Santiago de Chile. Un cuerpo donde ellos entienden, los fiscales, están a posterior de la comisión de derecho, que no entienden como una labor preventiva, que sería parte, si nosotros hacemos una interpretación de la tesis preventiva del derecho penal. Pero por otro lado, yo sé que todavía no llegas al tema del principio de proporcionalidad. Nuestros jueces no están siendo parte de este Estado que piensa que la única forma de solucionar es matar a toda la gente o confinarlos de forma perpetua. O sea, de alguna forma no están siendo herramientas de este poder, que como has hablado en Alemania nazi. Yo sé que todavía no llegas a esta parte, pero sí te agradecería comentar esto, porque conversábamos el otro día con un profesor, que además magistrado, que dice, de la Sierra, dice, el principio de imputación efectiva o las normas sobre el funcionalismo habrá que aplicarla como debe ser, viendo la realidad local. Nosotros no somos la Alemania, donde todo el mundo conoce su rol y su función. Por lo tanto, importar, que no está mal, es normal que nosotros nos adecuemos, pero creo que tenemos que adecuarla a nuestra realidad, a nuestro chiclayo. Todavía no empieza el escafón cuando abran todas las calles simultáneamente, porque lamentablemente este medio contrata, aparecen a unos albañiles y unos carpinteros
plantear todo esto, y ahí la cosa va a ser todavía más complicada. Si nos demoramos una hora de llegar desde el cono oeste hasta el centro, y media hora más, es una hora para llegar al otro lado, al otro extremo, ¿no? Tu comentario, por favor. Bien. Precisamente en contexto es lo que de manera muy pausada yo ya señalaba como la justificación para hablar de eso hoy día. No estuviste al inicio, pero de eso he hablado bastante y créeme que lo voy a hacer en su momento cuando toquemos el principio de proporcionalidad. Entonces decía yo, no somos ignorantes del derecho, no somos contestes, ni somos retrógradas, ni le tememos a propuestas nuevas. Las entendemos en contexto, las estudiamos y las analizamos desde donde parten y hacia qué objetivos se dirigen. Está muy bien. En los ámbitos académicos, en los espacios académicos, está bien hablar de ello, porque han llegado no para ser puestas al debate y en democracia decidir si se toman o se descartan. Han llegado, yo creo, como todas las propuestas, todas las iniciativas del derecho, para quedarse entre nosotros. Pero acostúmbrense que a pesar de la tecnología y del internet y de la posibilidad de conocer lo que ocurre en el mundo en tiempo real, los cambios en el derecho duran. Eso he aprendido, duran, demoran, ¿ya? Hablamos de la teoría de Claude-Rossin de 1960, estamos en el 2012 y todavía, salvo en la Corte Suprema, en el honroso caso que recordaste del ex magistrado Rogelio González López, no vemos con decisión, con aplomo, con holgura, con libertad, hablar al propio Poder Judicial a través de su máxima instancia de la teoría del riesgo, de la receta sobre imputación objetiva en la solución de casos negligentes. No lo encontramos. Por lo menos no encontramos una tendencia, no encontramos una corriente, no encontramos decisiones uniformes. ¿No? Estamos hablando de algo que ya tiene entre nosotros más de 50 años. Es decir, ya cumplió su boda de plata, de rubí, no sé, de diamante. Ya no hay boda para ella. Entonces, les decía, ahora Günter Jacobs, lo van a escuchar ustedes ya, viene con una propuesta nueva, ¿no? El derecho penal no debe buscar proteger bienes jurídicos. El derecho penal se debe agotar solo en verificar que ante la comisión de un delito se confirme o se niegue la vigencia de la norma. El delito no hace sino confirmar la existencia de la norma. O sea, es una forma interesante de referirse a algo que para nosotros es obvio, evidente o implícito, ¿no? Pero parece presentado como una receta que deba ser seguida al pie de la letra, ¿no? Para no perder nuestro rumbo, ¿no? Porque peligrosamente podemos hacerlo si seguimos entretenidos todavía respecto a los bienes jurídicos. Yo no encuentro en principio una negación de lo que dice él y lo que nosotros postulamos como bienes jurídicos. Decíamos entonces que el primer límite es reconocer que el derecho penal defiende bienes jurídicos. Y esos son los que la sociedad organizada, a través de su norma más importante, declara como prevalentes, como útiles, necesarios, indispensables para poder vivir en paz. Es la propia Constitución la que nos señala, la que nos allana el camino, la que en verdad establece sus propios límites y se convierte en barómetro, en referente de nuestra actuación penal, ¿no? Entonces, con paz lo hacemos, con seguridad, ¿no? Con acierto. Defendemos los bienes jurídicos declarados desde la Constitución y fuera de ella, por supuesto. ¿Y qué es lo que buscamos? Lo que buscamos es una simple y llana cosa, que al hacerlo nosotros
evitemos con nuestras decisiones que los infractores vuelvan a delinquir. Eso es todo. Cuando nosotros dictamos una decisión, una sentencia condenatoria, lo que buscamos a través de ella es evitar que el infractor, el condenado, vuelva a delinquir, es decir, vuelva a poner en vilo la paz, la seguridad colectiva, hablando jurídicamente, no sociológicamente. Muy bien. Enseguida después recuerden ustedes que para el derecho occidental, y así lo hemos estudiado nosotros en las universidades, el principio que se precia de ser el más importante, en todo caso el más distintivo del derecho penal, es el principio de legalidad. Bueno, y ahí sí hay que tener cierto cuidado, el principio de legalidad. Miren ustedes, el delito de extorsión, ubíquense en contexto, utilicen su sentido común, no apelen tanto a la memoria y a la norma. El delito de extorsión es un delito que protege un bien jurídico. Ese bien jurídico, considerado de manera general, es el patrimonio. Se puede decir que el delito de extorsión es un delito pluriofensivo, porque además de proteger el patrimonio, protege también, seguro, la seguridad, la estabilidad, la emotividad, la libertad de las personas, ¿cierto? ¿Cómo no podría decirse eso si es que dentro del propio delito de extorsión se priva de la libertad a una persona para exigir por su libertad dinero? Entonces es un delito pluriofensivo. Pero sin duda es un delito que de manera preferente protege el patrimonio, porque es un delito contra el patrimonio. Sin embargo, una decisión del Estado, del gobierno, modificó el delito de extorsión. Normativamente fue modificado el artículo que prevé que regule el delito de extorsión. Y me parece que, animado porque se trata de un delito pluriofensivo, incluyeron supuestos de hecho que parecen desgajados, que parecen inconexos con el delito de extorsión. Por ejemplo, impedir el paso de una persona, cerrar un puente, poner obstáculos en una carretera. Se ha previsto a través de una enmienda normativa como un supuesto de hecho del delito de extorsión. Entonces lo primero que nos preguntamos nosotros como alumnos, como estudiantes, como curiosos es: ¿y qué tiene que ver esto con el patrimonio? Es decir, en Chimbote, que es frecuente por esa zona, acá mismo yéndonos a Cajamarca ahora, o acá por Jaén, ponen ahí una barrera de palos, de piedras, ¿no? Y están lanzando sus arengas y están con sus pancartas, ¿no? Y ya, listo. Eso configura un supuesto de hecho del delito de extorsión. Bueno, el principio de legalidad es un límite al ius puniendi porque busca, en principio, llamarnos al orden, ¿no? Legislador, haz las cosas bien. Juez, no pierdas el objetivo, no pierdas el sentido de orientación adecuado, el correcto. No te pierdas en el camino. El supuesto de hecho está previsto, pero interprétalo. Y no tengas miedo al prevaricato. Porque después de todo, si uno de los principios es el que nos autoriza a proteger bienes jurídicos, estos, para que no sean más fustigados por personas de reconocido prestigio como Gunter señálale límites. No lo hagas como él se refiere a ellos, como conceptos etéreos, insubstanciales,
peligrosamente desdibujados. Reconócele, asígnale límites. Encuentra, si es posible, en esa acción, en ese supuesto de hecho, el bien jurídico que se busca proteger a través de él. Encuentra la ofensa, el agravio, el daño, el perjuicio patrimonial. Encuéntralo, ubícalo. Y si eso no es posible, de cara al principio de legalidad, no apliques el rigor de la norma, no confirme la vigencia de la norma, si es que ésta, fuera de su simple literalidad, no es justificación suficiente para buscar aquello que se espera a través de ella, la protección del patrimonio. Y el principio de legalidad tiene algunas variantes. Solo en virtud a él se debe sancionar, se debe punir, se debe tipificar, se debe regular, se debe prever como conductas penalmente relevantes aquellas que estuvieran previstas en una ley. Y saben ustedes, por cultura jurídica, que esa ley que prevé, que tipifica los delitos en el caso de nosotros los peruanos, es una ley del Congreso, es una ley ordinaria, o por delegación, una disposición normativa, decreto legislativo del Poder Ejecutivo, pero no un decreto de urgencia, pese a que la Constitución asigna rango constitucional a los decretos de urgencia, ¿ya? Eso en una pregunta de examen es un distractor, no confundan las cosas. Pero en España esa ley es una ley orgánica, lo que denota mucho cuidado, mucha diligencia. Al momento de crear una figura penal que suponga, obviamente, la limitación del derecho fundamental a la libertad individual de las personas. Tiene que ser aprobada por una mayoría calificada en España. En el caso de nosotros, basta con que esté el número reglamentario de congresistas para que se apruebe una ley. Bueno, algunas notas propias del principio de legalidad. Sin duda, la que más salta a la vista es la referida a su aplicación en el tiempo. La aplicación en el tiempo de la ley penal. La Constitución dice que todas las leyes rigen para el futuro. Son vigentes las leyes exigibles ellas a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Peruano, salvo que la propia ley establezca cosa distinta. El caso de la vacatio legis o de normas que por su importancia, sobre todo las orgánicas, tengan que entrar en vigencia meses después de haber sido publicadas en el Diario Oficial. Pero lo que la Constitución misma prohíbe es la aplicación retroactiva de las leyes, de todas ellas, haciendo una excepción de la ley penal, pero solo cuando ella favorezca al rey. Esto, señores, tiene a su vez una nota interesante. Ustedes saben, este mismo grupo de jóvenes alumnos que organizan este evento me invitó para hablar en alguna ocasión sobre unas enmiendas realizadas al Código Penal en el capítulo de delitos contra la administración pública. Y recuerdo solamente un caso, el del tráfico de influencias. El delito de tráfico de influencias es una modalidad del delito de cohecho o corrupción de funcionarios. ¿Ya? Ubíquense, delito de tráfico de influencias. El artículo 400, si mal no recuerdo, que prevé o tipifica el delito de tráfico de influencias, contiene dos supuestos de hecho: tráfico de influencias real y tráfico de influencias irreal, ficticio, mendaz, supuesto. Entonces, se modificó el Código Penal, previo debate en el Congreso por los padres de la patria, ¿no? Se señaló ya, después de haberse presentado la propuesta de enmienda por el Poder Judicial a través de la Corte Suprema, de haberse debatido en la comisión del Congreso, llegó al Pleno y en el Pleno alguien intervino y se dio cuenta que era un despropósito
mantener vigente todavía la figura específica del tráfico de influencia mentira, mendaz o falsa. Entonces dijeron, porque apelando a su razón, no se puede mantener vigente una figura que no tiene ninguna posibilidad de afectar el bien jurídico, el correcto o adecuado funcionamiento de la administración pública, porque el sujeto que invoca una influencia que realmente no tiene, pero no lo toca ni con el pétalo de una rosa, al Estado, a la administración pública. El caso más frecuente entre nosotros en la localidad sería, no sé, no tanto la visa para viajar a Estados Unidos, sino sería la licencia de conducir, ¿no? Yo vivo por allí y todos los días veo mucha gentecita ahí y veo unos personajes que se repiten, ¿no? Son los tramitadores, los traficantes de influencia, ¿no? Entonces, imagínense ustedes uno de ellos, ¿no? Que diga, yo conozco al mismísimo jefe, ¿no? Y donde manda capitán no manda marinero. No pierdas tu tiempo con aquellos otros que invocan influencias, porque las de ellos son mentiras, la mía es real. Yo soy amigo del jefe, ¿ya? Eso justifica, para que tú puedas entender de lo que estamos hablando, que mientras ellos te piden 200, yo te pido 1000. Porque si tú eliges a ellos, ellos te van a comer tus 200 soles. Pero yo voy a responder por los 1000. Entonces, por decirlo de alguna manera grosera, contrata con este traficante de influencias que invoca como influencia el conocimiento, la amistad con el jefe de la oficina de transportes, ¿no? Y por supuesto ocurre aquello que ustedes imaginarán. Él alza con los 1000 soles y nunca más responde por ellos. Entonces al final admite que nunca conoció ni siquiera por video al jefe de la oficina de transportes. Entonces es un caso de tráfico de influencia irreal, mentira, mendaz. Y decía el congresista, ¿cómo van a contener eso como un delito que afecta al correcto o adecuado funcionamiento de la administración pública, en este caso concreto, objetivada en la persona del jefe de la oficina de transporte, si ni siquiera lo conocía por video? El Estado sigue funcionando y de manera adecuada, correcta. No ha sido afectado, no ha sido tocado, ni siquiera por aproximación. Entonces decía el congresista, eso no debe ser un delito. Y después de todos los debates previos, finalmente eso prosperó como razón. Y en el pleno, un día jueves, se extrajo eso como supuesto de hecho del delito de tráfico de influencias, y quedó solo como supuesto de hecho el tráfico de influencias real. Y se aprobó la ley. Y esa misma noche, Rosa María Palacios, enterada ya de lo que había pasado, dijo que esa había sido una infeliz enmienda, entre otras por supuesto, que no hacían sino poner en evidencia, ¿no?, la falta de probidad de los congresistas, porque se estaban asegurando al descartar como un supuesto de hecho delictivo aquello que es muy frecuente y que solo buscaban favorecer la impunidad. Y ya saben que le costó el programa a Rosa María Palacios, ¿no? Ya ustedes saben la historia más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron los padres de la patria? Como ellos son responsables de su legitimidad frente a la comunidad, actuaron en consecuencia a las demandas colectivas. ¿Qué decía el pueblo? ¿Qué decía la comunidad? Decía, hay que desaparecer esa infeliz enmienda. Es decir, hay que enmendar lo ya enmendado. Y como el pueblo lo quiso, el Congreso lo hizo. Modificaron nuevamente la norma y trajeron, como estaba al inicio, nuevamente como supuesto de hecho, el delito de tráfico de influencias en esta modalidad de influencia mentira o mendaz. Y se acabó el asunto. Entonces Rosa María Palacios, por supuesto, no recuperó el programa, pero las ceñitos, la gente de a pie estaba feliz. Los congresistas finalmente se habían conectado con su pueblo, ¿no? Y de pronto las anécdotas sobre sus excesos ya no eran sino asuntos para reírse de vez en cuando, pero ya no un asunto o una causa de Estado.
Y ocurrió un caso en Chiclayo, ¿no? Una abogada, trabajadora del Poder Judicial, había pedido dinero, pero ya no siendo trabajadora en ese momento del Poder Judicial, sino fuera del Poder Judicial, había pedido dinero, ¿ya?, para arreglar con su amiga, con su sister, su íntima, su causita, la fiscal antidrogas, que en ese tiempo era una señora de apellido japonés, me parece, algo así. ¿Ya? En un caso doméstico de posesión de droga con fines de microcomercialización. ¿Ya? Entonces la abogada le dijo: la fiscal comparte almohada conmigo, somos íntimas, ¿ya? Tu caso conmigo está seguro, con ningún otro. Y bueno, esa confianza, esa amistad tiene un costo, por supuesto. 5.000 soles. De los 5.000 soles, 3.000 soles, 2.500. 2.500 es para mi amiga la fiscal. 1.500 es para la policía, que es amiga a su vez de la fiscal. Y 1.000 soles es para tu seguro servidor. Finalmente, lo único que va a llegar a mi cartera son 1.000 soles, porque lo demás es para repartir. Muy bien. Se fue a averiguar por la libertad de su consorte, imputado autor de este delito, y no salía. Y se desesperaba. Y entonces preguntó quién era la fiscal de drogas y le dijeron: aquella justo acaba de llegar. Y ella se fue y le dijo: doctorita, con la confianza que solo nos puede dar el conocimiento, la amistad, ¿no? O sea, ya no te dicen doctor, que es un exceso porque no somos doctores, pero decir que doctorito o doctorita ya es pasarse de manos, ¿no? Doctorita. ¿Sí? ¿A mí me habla? Sí, doctorita. Y yo soy fulana de tal. ¿Y? Doctorita, yo soy fulana de tal. Soy la clienta de su amiga, de su sister, de su causita. La doctorita, a su vez, fulana de tal. ¿Qué? Doctorita, por favor, no perdamos el tiempo. Yo soy la persona que le ha mandado los 2.000 soles. ¿Qué cosa? Venga, policías. Señora, ven acá, siéntese acá. Máquina. Copia. ¿Ya? Como decía, que yo soy la persona de tal, que la esposa del detenido fulano de tal, que al pedido de usted, a través de su amiga fulana de tal, le he enviado los 2.000 soles. Y además, señores policías, también para ustedes, 1.500, no se vayan a olvidar de colocar en el acta. Y entonces terminó donde debía, ¿no? La doctorita, la abogada, terminó condenada. Porque, por supuesto, como era de esperar, ¿no?, la fiscal la negó más de 4 veces como Pedro. Y la condenaron. Entonces, ¿qué cosa era? Un tráfico de influencia, mentira, mental, falsa. No la conocía ni por video a la doctorita, la fiscal. La condenaron. Apeló, confirmamos la sentencia. Sale la ley del Congreso que desaparece como supuesto de hecho el delito de tráfico de influencia mentira. Al día siguiente presentó un escrito a través de su abogado. Por supuesto, ahora negando totalmente los hechos, los cargos, pero sin perjuicio de ello, ya como era un asunto del pasado, un hierro manifiesto del Poder Judicial, era momento de corregirlo. Invocando la ley del Congreso, dijo: libérenme de toda culpa, porque por el mérito de la ley aprobada por el Congreso, desde hoy en que presento mi pedido, yo no puedo responder por un delito inexistente. Esa es la aplicación retroactiva, favorable o benigna, que es una verdadera ficción jurídica que puede cometer disfunciones como las que les estoy comentando, pero es real. Esa es la bondad del principio de legalidad penal, la retroactividad benigna de la ley.
para cuando los jueces todavía fueron duros en demorar el pedido, porque cómo es posible que se salga con la suya, más nos duele porque ha sido trabajadora del Poder Judicial, nos está poniendo en cuestión, salió la otra ley, se dictó al mes la otra ley, que reponía la vigencia del tráfico de influencia mentira. Y entonces el juez dijo, acá está la solución. Ya no te liberas de toda culpa, porque aquella ley que te beneficiaba ya no existe. Ahora existe la primera, infundado tu pedido. Y ella se contrató un abogado que asistió a eventos como este y dijo, eso no cambian las cosas. Se dictó una ley y se hizo carne el principio de retroactividad benigna de la ley penal. Ese estado de cosas no puede cambiar, ni siquiera por una nueva norma, y eso es real. ¿Ya? Entonces el principio de legalidad tiene esas características. ¿Ya? ¿Sirve como un límite al derecho sancionador? Sí, porque nosotros no podemos atribuir, le señalaba el caso de quienes toman las carreteras, las calles, ¿no? No podemos atribuir, sin analizar de manera muy cuidadosa cada caso en concreto, eso como un delito de extorsión, porque teóricamente por lo menos es difícil verificar un atentado contra el patrimonio de quienes dicen Conga no va con... ¿Qué tiene que ver con el patrimonio? ¿No? Por ahí los de Ancash, ¿no? Los profesores, ¿qué tiene que ver con el patrimonio? Muy bien.